Quiero compartir la palabra de Dios con todos ustedes en este momento. Y a esta palabra le he titulado, ¿qué tienes con Egipto? Y le he titulado, ¿qué tienes con Egipto? Y ahorita les voy a explicar por qué este título. O más bien, vamos a leerlo. La palabra de Dios en Jeremías capítulo 2, 18 al 19, dice así: Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Para que bebas agua del Nilo. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria? Para que bebas agua del Éufrates. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Fíjate bien cómo dice esta palabra, Jeremías capítulo 2, versículo 18 y 19, pero te la voy a leer en una versión un poquito más sencilla. Exactamente en la Biblia, el lenguaje sencillo. Bueno, no, en esa no. En la Biblia, Dios habla hoy. Dice: y ahora, ¿qué ganas con ir a Egipto a beber agua del Nilo? ¿Qué ganas con ir a Asiria a beber agua del Éufrates? Eso es lo que dice la Biblia. Por eso el sermón es, hermano, ¿qué ganas de ir a tomar agua de Egipto? ¿Qué ganas? ¿Qué tienes con Egipto? Que vas a tomar agua de Egipto, que vas a tomar agua del Éufrates en Asiria. ¿Qué ganas? Eso es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Dios le está diciendo a su pueblo, ¿qué tienes con Egipto? Que vas hasta allá a tomar agua cuando tienes aquí la bendición. Que estás buscando por otro lado cuando aquí está la bendición. Que estás buscando en otros lados cuando yo ya te lo he dado. Y el Señor efectivamente le está reprochando a su pueblo el comportamiento que está teniendo a través del profeta Jeremías, porque el pueblo de Israel se estaba apoyando en Egipto, porque el pueblo de Israel estaba confiando en los asirios, porque el pueblo de Israel se había alejado de Dios por confiar en Egipto y por confiar en los asirios. Y entonces es por eso que el Señor les hace esa pregunta y les dice, ¿qué tienes con Egipto? ¿Qué ganas con seguir bebiendo de esa agua? ¿Qué ganas con seguir buscándolos? Si yo ya te lo he dado. Así que el sermón es, ¿qué tienes con Egipto hoy? ¿Qué ganas de seguir yendo a Egipto? Recordemos nosotros que Egipto representa el mundo. Egipto representa la esclavitud. Egipto representa el momento en el cual el pueblo de Dios es esclavo, el momento en el cual el pueblo de Dios no tiene identidad, el momento en el cual el pueblo de Dios muere, olvidados. Y entonces es por eso que Dios saca a su pueblo de Egipto, dándoles identidad, dándoles vida, haciéndolos una nación, convirtiéndose Él en su Dios. Y ahora el Señor, que el pueblo es una nación, que el pueblo se ha convertido en un pueblo poderoso, en un pueblo que ha crecido, ahora el Señor nuevamente le dice, hey, ¿por qué sigues haciendo eso? ¿Por qué sigues bebiendo agua de Egipto? ¿Por qué sigues apoyándote en Egipto? ¿Por qué sigues confiando en Egipto y en Asiria? Y el Señor pone una palabra ahí que dice, versículo 19, ve cuán malo y cuán amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Ve cuán malo y cuán amargo es olvidarte de Jehová tu Dios. Y faltar a mi temor, dice el Señor de los ejércitos. Va a haber una consecuencia, y hay una consecuencia cuando tú le das la espalda a Dios y decides apoyarte más en otro tipo de cosas que en Dios. Hay una consecuencia. Y eso es lo que Dios le está diciendo aquí. Tú te vas a dar cuenta cuán amargo es haberle dado la espalda a tu Dios. Cuán amargo. Y en esta parte nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que pensar lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Porque aquel que le da la espalda a Dios
¿Sabes qué es lo que hace en realidad? Le da la espalda a las bendiciones de Dios. Le da la espalda al amor de Dios. Le da la espalda a ese cuidado especial que Dios tiene sobre nosotros. Cuando tú dices, yo prefiero confiar en Egipto. ¿Por qué prefieres confiar en Egipto? Porque Egipto me da agua. Porque Egipto me da comodidad. Porque Egipto me da lo que necesito. Porque en Egipto tengo lo que yo quiero tener. Oye, pero Dios también te da eso. Sí, pero Dios no me lo da en este momento en el que yo lo quiero. Y entonces decides darle la espalda a Dios y apoyarte en Egipto, apoyarte en lo que puedes ver, apoyarte en lo que puedes palpar, apoyarte en lo que tienes en ese momento. Nosotros sabemos que como cristianos tenemos que vivir cada día por fe. Y nuestro caminar es un caminar por fe. Nuestro caminar no es si lo veo, lo hago. Nuestro caminar es lo hago aunque no lo vea. Amén. Y esa es la vida del cristiano y eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que Dios quiere para nosotros. El punto aquí es que esta situación cuando nosotros o cuando la gente, cuando cristianos menospreciamos a Dios, cuando como cristianos confiamos más en Egipto que en Dios, como cuando cristianos confiamos más en lo que tenemos físicamente, en nuestra cartera, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro negocio, en lo que conocemos, en lo que sabemos, en lo que nosotros somos. Cuando conocemos más, cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia. En ese momento tú estás menospreciando a Dios y le estás dando la espalda a Dios. Y esa situación te lleva a un lugar. Esa situación te lleva a un solo lugar. ¿Quieres que te diga dónde te lleva a ese lugar? No se vayan tan hasta allá. Es menos. Dejen, yo les digo para que ustedes no la rieguen. Ese lugar te va a llevar a la sala de espera. ¿Qué es la sala de espera? ¿Qué es la sala de espera? Ese lugar te lleva a la sala de espera. ¿Qué es la sala de espera? Ahí te va la sala de espera. ¿Qué es la sala de espera? ¿Qué están esperando en la sala de espera? ¿Qué esperas en la sala de espera? Ser atendido, ¿sí o no? Y en la sala de espera, no sé ustedes, pero puedes pasarte o 5 minutos, o 3, 4 horas, o hasta todo el día. ¿Sí o no? O sea, y espérate hasta que te toque, pero de que te toca, te toca. Ya estás ahí, y si no te cerraron la puerta al entrar, van a cerrar la puerta, van a cerrar el negocio, se va a oscurecer, pero de que pasas, pasas. ¿Sí o no? Bueno, cuando tú le das la espalda a Dios, cuando tú menosprecias a Dios, entonces estás en la sala de espera. Ahí en ese momento, ok, está bueno. Y Dios dice, pues entonces pasa a la sala de espera y ahí espérame. ¿Qué esperamos? Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se las ha dado. Estoy leyendo en otra versión, Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme, porque por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás cuando eso pase. Ayudarás a tus compañeros para que siempre se manifiesten fieles a mí. Enseguida Pedro le dijo, Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo iré, y si tengo que morir contigo moriré. Y Jesús le dijo, Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Y te voy a decir algo. Te lo leí en una versión, en la versión Dios habla hoy. Ahora voy a leer solamente el primer versículo en la Reina Valera. Porque necesito decirte qué es lo que esperamos ahí. Reina Valera. Dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado para que no te falte la fe. ¿Sabes qué estás esperando en la sala de espera? ¿Quieres que te diga? Ser zarandeado. Ser zarandeado. Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearos, para darles una zarandeada. Y en ese momento Pedro dice, ok,
Y entonces Pedro, ¿qué crees? Abre la puerta, escucha la musiquita y se sienta en el sillón porque está en ese momento en la sala de espera. Está en el momento, está esperando el momento en que le toque zarandear. ¿Zarandear? ¿Qué es zarandear? No se imaginen el pescado, por favor. Zarandear es agitar bruscamente, ¿sí o no? Ahora, la definición que tenemos aquí nosotros en la Biblia se refiere, y la Biblia dice zarandear como el trigo. ¿Sabes qué es el trigo? Ponen el trigo y entonces lo mueven para que sea cernido. Se cierne el trigo. Y entonces por eso la Biblia dice que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para darte una sacudida. Para darte una sacudida. Y entonces cuando tú y yo como cristianos menospreciamos a Dios, porque en ese momento confiamos más en Egipto y en Asiria, ¿qué crees? Se abre la puerta, se escucha la musiquita, te sientas en el sillón y esperas. Ahora, déjame decirte algo, hermano. Esto es quieras o no, Esto es quieras o no. Porque el zarandeo, la agitación y el movimiento es parte del crecimiento de la vida del cristiano. ¿Sabías tú? ¿Sabías tú que es necesario que el cristiano sea zarandeado? Es necesario porque dice la Biblia que nuestra prueba produce paciencia y nuestra paciencia produce fe. ¿Sí o no? Es necesario. Ya hemos aprendido nosotros. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido a Dios paciencia? ¿Sí o no? ¿Cuántos? Ya se la sabe el brother, no, que me venga como quiera. ¿Sabes por qué? Porque cuando pides paciencia, la mejor forma de probar la paciencia es con tribulación. Amén. Y entonces cuando le dices a Dios, Dios dame paciencia, Dios te avienta la bola de tribulaciones a tu vida para que aprendas a ser paciente. ¿Sí o no? Amén. Y eso es lo que Dios hace. Si tú le dices a Dios, Dios dame amor, ¿qué va a traer Dios a tu vida? No, te va a traer al hermano más odioso que hayas podido tener al lado de ti. Te va a traer a la persona que más te puede herir y más te puede lastimar. ¿Para qué? Para que aprendas a amarlo. Para que aprendas a bendecirlo. ¿Sí o no? Y cuando aprendas a amar a esa persona, es ahí donde Dios va a decir, ya aprendió a amar. ¿Si estamos o no estamos? Y ahora, dice la Biblia, fíjate bien, déjame decirte algo. Lucas capítulo 22, 31 dice, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se la ha dado. Y aquí va una clave importante. Y la clave importante es que esa palabra que Satanás le ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas, ¿qué crees? Sigue vigente. El tiempo en el que está escrito, que tiene que ver con plural, y no es, Pedro, me ha pedido permiso para zarandearte a ti. Ha pedido permiso para zarandearlos a todos ustedes. Esa palabra sigue vigente, ¿sabías? Es por eso que Satanás hoy en día intenta de una u de otra forma tirarnos a nosotros. Eso es lo que hace Satanás. Eso es lo que intenta hacer con nosotros. Ahora, déjame decirte algo. ¿Qué es lo que contesta Pedro? Y le dice, Señor, tú pídeme que salte y salto. ¿Sí o no? Tú dime lo que quieras y yo lo hago. Tú dime, Señor, si tú vas a la cárcel, yo voy a la cárcel. Si tú vas a donde fuera, yo iré ahí detrás de ti y yo lo haría. ¿Sabes qué pasó con Pedro? Pedro tenía un problema en ese momento de percepción y no reconocía su humanidad. No reconocía su humanidad. No reconocía la debilidad de su humanidad. Y en ese momento, Pedro se estaba apoyando en Egipto. Pedro estaba confiando en Egipto. Pedro tenía una falsa seguridad en ese momento, diciéndole a Dios, tú dime qué quieres que le haga y yo lo haré. Y entonces Pedro se confió en Egipto, confió en su humanidad. Pedro se apoyó en otro lugar que no era Dios. Ahí va, cuando tú te apoyas en otro lugar que no es Dios, estás dependiendo de Egipto. Estás menospreciando a Dios.
Y entonces, en ese momento entras a la sala de espera. ¿Sí estamos? ¿Qué tienes tú con Egipto? ¿Por qué, si Dios te ha hecho libre de Egipto, por qué te aferras a vivir en Egipto? Si Dios te ha sacado de Egipto, ¿por qué anhelas seguir viviendo en la esclavitud de Egipto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor pasa por esa parte a Pedro, porque Pedro tenía que entender que nuestra fortaleza se encuentra en Dios, que nuestra fortaleza es Dios. Y que tú y yo necesitamos a Dios y tenemos que depender de Dios. Y eso pasa con muchos de nosotros como cristianos. Eso pasa con muchos de nosotros que constantemente vivimos una falsa seguridad. Una falsa seguridad que creemos que estamos bien con Dios, pero no estamos bien con Dios. No le conocemos. Nos congregamos, pero somos cristianos fríos. Oramos, pero nuestra oración no pasa el techo. Lees la Biblia, pero solo lees. No escudriñas, no estudias. La Biblia no se convierte en esa palabra viva en ti. Y entonces, estos cristianos efectivamente, constantemente tienen esa falsa seguridad. Tienen esa falsa seguridad que aún lejos de Dios, ¿sabes qué es lo que pasa? Aún lejos de Dios, parece que todo está bien. Aún lejos de Dios parece que las cosas funcionan bien. Entonces no oran, no ayunan, no leen. Y parece que las cosas van bien. Por tal motivo, dejan de seguir haciendo lo que tienen que hacer. Satanás ha pedido para ser zarandeados por trigo. Ser zarandeados como el trigo. Sacudirlos. Cernirlos. Ahora, déjame decirte algo, este es el capítulo 22-31. Satanás estaba haciendo su labor ya en ese momento. Satanás ya estaba haciendo lo suyo. Satanás ya estaba buscando la forma de cómo, bueno, lo que podemos entender es que Satanás quería dispersar a todos los discípulos, quería angustiarlos, quería afligirlos. Por eso pidió permiso para zarandearlos. ¿Sabes qué había pasado ya en ese momento? Satanás ya tenía el control de Judas. Capítulo 22, versículo 3. Satanás ya estaba en el corazón de Judas. Unos versículos después, ahora Satanás va sobre Pedro. Satanás va sobre Pedro. Ahora la idea de Satanás era que todos los discípulos se distrajeran, esparcirlos, que se fueran, que dejaran de hacer lo que tenían que hacer. Ahora, déjame decirte algo. Todo cristiano, y aún los que no son cristianos, son zarandeados por Satanás. Todos. Y los cristianos específicamente, los que creemos en Dios, somos zarandeados por Satanás, pero recuerda que Dios utiliza todo para que sea de bendición para nosotros. Así que no importa cuál grande sea el zarandeo, estás en las manos de Dios y Dios siempre te va a cuidar y te va a proteger y va a velar por ti. Por lo tanto, Satanás no puede hacer algo sobre tu vida que Dios no le dé permiso. Porque en este caso, Dios le dio permiso a Satanás de hacerlo. Ese es el control que Dios tiene sobre nosotros, esa es la seguridad que tú y yo tenemos que tener. Que independientemente de lo que sea, independientemente de cuál sea el dolor, el sufrimiento por el cual estés pasando, Dios tiene cuidado de ti. Pero es que es bien injusto, van a decir ustedes. Pero es que es bien injusto, que pase esto es injusto, que pase el otro es injusto, que pase esto y lo que sea. Yo te lo he dicho en muchas ocasiones. Tú tienes tu jardín. Tú puedes plantar en tu jardín lo que tú quieras, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero tú puedes también cortar las flores de tu jardín cuando tú quieras, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tú puedes agarrar tus flores y hacer injertos y hacer lo que tú quieras porque es tu jardín, ¿sí o no? ¿Por qué Dios no puede hacer lo mismo con su pueblo? ¿Por qué Dios no puede hacer lo mismo con sus hijos? ¿Por qué Dios no puede hacer lo mismo con su creación? ¿Por qué cuando Dios hace un movimiento tú y yo nos enojamos y le decimos a Dios ¿por qué lo haces? Cuando Dios puede hacer lo que Él quiera con su jardín. ¿Sí o no? Pero no nos gusta. Amén o no amén o ya qué.
No nos gusta. Cuando Dios tiene que desenterrar una planta y tiene que sacar esa planta y moverla a otro lado, a ti, a mí no nos gusta. Y decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué nos mueves si todo estaba tranquilo, si todo estaba bien, si todo estaba funcionando? Y Él dice, yo tengo un propósito para ti. ¿Por qué me arrancas un brazo, Señor? ¿Por qué me cortas un brazo? Y el Señor simplemente quiere injertar eso en otro lugar para que se reproduzca. Tú sabes que una semilla, para poder crecer, ¿qué tiene que hacer? Tiene que morir. ¿Por qué tú sí lo puedes hacer, pero Dios no? Esta parte se me parece a mí bien interesante, cómo Satanás le pide permiso a Jesús, a Dios, para zarandearnos. ¿Y sabes qué me lleva esto? A mí me lleva entonces ahora a Lucas capítulo 8, versículo del 5 al 15. Está esa grandísima y hermosa parábola del sembrador. Lucas capítulo 8, versículo 5 al 15. Me llama mucho la atención porque fíjate la forma en la que Satanás nos zarandea. Y esto lo puedo reforzar de esta forma. No voy a leer la parábola, muchos de nosotros la conocen, pero voy a hablar de 4 semillas que hay ahí en la parábola, de 4 situaciones que suceden ahí. Y la primera situación dice la palabra de Dios que el sembrador salió a sembrar y esparció la semilla. Y la primera semilla, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó la primera semilla? Junto al camino. La primera semilla cayó junto al camino. Y ese piso era tan duro que la semilla pues no brotó, no entró, se quedó afuera del camino porque era tan duro. Y entonces, déjame decirte, ¿quiénes son los del camino? Esa semilla que cae junto al camino, recordemos que la semilla es el mensaje de salvación. Cuando aventamos la semilla cae junto al camino. ¿Sabes quiénes son los del junto al camino? Son todos aquellos que escuchan, son todos aquellos que conocen. Son todos aquellos que escuchan la predicación también. Son todos aquellos que están los domingos a las 12 de la tarde escuchando la predicación. Amén. Pero ¿sabes qué sucede? Que luego viene Satanás y arranca la palabra de tu vida. Luego viene Satanás y quita esa palabra de tu corazón para que no creas en esa palabra. Para que no creas en esa palabra. El diablo sabe cómo arrancar esa palabra de tu vida. El diablo lo sabe. No me vas a dejar mentir, pero yo sé que durante mucho tiempo has escuchado una palabra cada domingo. Una palabra cada domingo. Pero tú y yo seamos honestos. Y hay veces que saliendo de la iglesia no te acuerdas de qué predicaron. El lunes, si ni una hora después te acordaste, menos el lunes. ¿Sabes qué acaba de suceder ahí? Satanás arrancó la palabra de tu vida. En ese momento, analízate. Cuando eso sucede, tú estás junto al camino. Tú estás junto al camino. Porque de una forma muy fácil, te digo cómo Satanás te arranca la palabra. Bien fácil, hermano. Bien fácil. Sales y te peleas con tu hijo, mamá, esposa, con quien sea. Sales, te hablan por teléfono y te dicen, hay esta situación. Sales y te das cuenta que no traes dinero. Sales y se te fue el camión. Sales y pasa un perro y hace lo que tiene que hacer ahí contigo. Cualquier cosa. Cualquier situación Satanás la pone delante de ti y ¿qué crees? La palabra se fue. La palabra se acabó. Lo que recibiste, lo bonito que sentiste, qué padre, que quién sabe qué, ya, se fue. Porque Satanás arrancó la palabra de tu vida. Arrancó la palabra de tu vida. ¿Qué crees? Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Y eso es lo que hace Satanás. Esa es parte de su estrategia vil de Satanás. Vienes, escuchas la palabra, estás aquí el domingo. Es más, no esperemos a que salgamos, hermano. Estás sentado escuchando la palabra y solo ves que muevo los labios. Y al final estás en otro rollo.
Al final estás pensando otra cosa y de repente escuchas el amén. Ah, ya acabó. Ah, ok. La ofrenda y los diezmos. Vámonos. Ya. No tuvo que batallar Satanás. No tuvo que hacer algo más diferente con el simple hecho de taparte los oídos y los ojos, ponerte pensamientos distintos aquí. Con eso te distrajo y se acabó. En ese momento la semilla está siendo aventada junto al camino, donde la semilla no da fruto, no hace nada. A veces somos cristianos como un programa o como una televisión. Tan pronto apagamos la televisión y se nos olvida. Y es lo que pasa. Venimos a la iglesia, apagamos y nos vemos hasta el próximo domingo. Eso es lo que sucede. El diablo es especialista en arrancar la palabra de Dios de tu vida. Y el diablo lo que no quiere es que la palabra de Dios entre a tu corazón. Porque sabe que si entra a tu corazón, ¿sabes qué sucede? Hay cambios. Cuando la palabra de Dios entra a tu vida, hay vida. Cuando la palabra de Dios llega ahí, es ahí donde tú empiezas a comprobar el verdadero poder y el amor de Dios. Y entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás no quiere que la palabra de Dios entre a tu vida. Y eso es lo que hace. Eso es lo que va a hacer Satanás una y otra vez, arrancar el sermón, arrancar la palabra de Dios a tu vida. Me tocó hace mucho tiempo, hay unas iglesias que todavía lo hacen. Hay unas iglesias que cada domingo que llegas te dan el boletín, y un boletín donde trae anuncios, y muchos de ellos ponen el sermón del domingo ahí. Entonces, durante la iglesia está el sermón y pues ya estás leyendo el sermón también. Hay iglesias que hacen eso. Hay otras que no. Me tocó a mí estar en unas. ¿Y sabes qué? De repente me tocó ver también cómo el sermón se les olvidaba a los hermanos. O sea, terminaba el culto y dejaban su boletín ahí, se les olvidaba. ¿Sabes qué da a entender eso? Así pasa. Escuchas el sermón y el sermón se te olvida cuando te levantas. Como el boletín. Eso sucede. Después de eso, viene la segunda semilla. ¿Cuál es la segunda semilla? ¿La que cae en dónde? En los pedregales. Es la que cae en la piedra. Entonces la primera cayó en el camino. Después viene la que cae en la piedra. ¿Qué sucede con esta semilla? Esta semilla no hace una raíz profunda. No hay raíces en esa semilla. Entonces, ¿quiénes son estos los cristianos? ¿Quiénes son esta clase de cristianos? Estos escuchan. Les gusta venir a la iglesia. Les gusta estar en la iglesia. Les gusta cantar, les gusta danzar, les gusta las cosas que se hacen aquí en la iglesia. Pero no tienen raíces. Son aquellos que dicen, ay, qué bonito sentí mucha paz, me gustó esto, me gustó lo otro. Y mientras exista esa paz, ahí estás. Pero cuando ya no existe la paz, cuando empieza a haber tormentas, cuando empieza a haber tribulaciones, cuando empieza a haber dolor, cuando empieza a haber angustia, ya no hay. Cuando el pastor no te saludó, cuando el hermano no te vio feo, cuando no te prestaron la silla, cuando cualquier comentario, cualquier cosa en la iglesia, inmediatamente te vas, inmediatamente das la vuelta y dices, adiós, no tengo nada que hacer aquí. ¿Por qué? Porque no hay raíces. En el momento en el que Satanás apenas te empieza a poner ahí para poder ser zarandado, ya te vas. Todavía ni le mueve Satanás. Todavía ni empieza Satanás a cernir y corres. Son esos los que los que escuchan la semilla y caen en las piedras. Son personas que no tienen raíces, son personas que no tienen fundamento. ¿Te gusta? ¿Es bonito? ¿Te sientes bien? Pero no te comprometes más allá. No vas más allá de lo que tienes que hacer. No haces los cambios, no le das la oportunidad a Dios de hacer lo que tiene que hacer en tu vida. No lo haces. Después viene, ¿qué viene? La tercera semilla. Los espinos. Esa semilla que cae en los espinos. Y este tercer grupo son todos aquellos que parece que sí, parece que más o menos, parece que ahí la llevan, pero de repente los afanes de la vida, las riquezas, los placeres, el mundo, Egipto, la comodidad de Egipto de repente te ahoga. ¿Sabes por qué? Porque cae la semilla, echa raíces la semilla, crece la semilla,
Pero ¿qué crees? Se enreda la semilla. Pero ¿qué crees? Las espinas empiezan a enredarse, empiezan a ahogar lo que hay ahí, y todo lo que se veía como que ya era lo bueno, y ahora sí ya pegó, pues no pegó. No pegó. Me ha tocado ver personas que se convierten primer mes, segundo mes, tercer mes, con todo, le echan las ganas y de repente, ¿por qué? La semilla empezó a dar fruto, la palabra empezó a traer transformación, empezaste a ser renovado, empezaste a ser cambiado, pero ¿qué crees? Volteaste y luego dijiste, bueno, pero es que en Egipto tenía los caldos de cebolla, pero es que en Egipto tenía esto. Sí está, me gusta mucho esto, está bien padre, pero es que en Egipto podía hacer lo otro, o en Egipto podía vivir de esta forma. Pero es que en Egipto me reconocían, es que en Egipto esto, en Egipto lo otro. Y de repente Egipto se vuelve a meter a tu corazón, se vuelve a meter a tu corazón. Se mete, hasta que esa semilla se ahoga y se muere entre los espinos. Eso es lo que sucede. Después viene la cuarta semilla. ¿Qué sucede con la cuarta semilla? Es la buena tierra. Y parece ser que esta es la tierra la que queremos nosotros que sea. Es efectivamente, ¿por qué? Porque es la semilla que cae y que da fruto. Que da fruto. Esa semilla que crece, que se mantiene, que a pesar de las circunstancias, que a pesar del zarandeo, da fruto. Déjame decirte algo. Estas 4 semillas, hermanos, son zarandeadas por Satanás. Semilla 1, semilla 2 y semilla 3 son zarandeadas por Satanás. Y esa es la iglesia que tenemos hoy en día. Tenemos iglesia que está en las piedras, tenemos iglesia que está en el camino, tenemos iglesia que está en los espinos y tenemos iglesia que está dando fruto. Y te digo algo, es triste y no debería de decirlo así, porque iglesia que está en el camino no es iglesia. Iglesia que está en las piedras no es iglesia. Iglesia que está en los espinos no es iglesia. Amén o no amén, o ya que. ¿Estás de acuerdo? Porque para ser iglesia tenemos que llevar fruto. ¿Sí o no? Para ser hijos tenemos que portarnos como hijos y tenemos que dar fruto como hijos. Pero esa es la realidad. Y eso es lo que Satanás hace. El sermón de hoy no es de la parábola del sembrador, pero utilizo esa parábola para poder entender la forma en cómo Satanás nos está zarandeando continuamente y está buscando la forma en que tú y yo nos distraigamos. Está buscando la forma en que tú y yo dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hace Satanás. Satanás constantemente va a buscar, hermano, ponme atención en esto. Satanás constantemente va a buscar arrancar la palabra de Dios de tu corazón. Eso lo va a hacer Satanás. Y hermano, va a usar una estrategia, va a usar otra, va a usar lo que sea. Va a poner mentiras en tu cabeza. Va a decirte que Dios no te quiere. Va a decirte que no sirves. Va a decirte que no eres capaz. Va a decirte que eres un pecador. Va a hacerte sentir culpable de tu pecado. Eso lo va a hacer Satanás una y otra vez. ¿Sabes para qué? Para arrancar la palabra de vida en tu corazón. Para arrancar la palabra de Dios en tu vida. Es increíble cómo muchos de nosotros realmente vivimos derrotados. Es increíble cómo hay cristianos que viven derrotados, hermano. Cuando Satanás ya fue vencido. Es increíble cómo le tenemos miedo a Satanás. Porque Satanás se para de su forma fea a decirnos: estás vencido. Y nosotros: sí, estoy vencido. ¿En serio? Si saben ustedes que Satanás ya fue vencido hace muchos años, ¿verdad? Ya fue vencido, hermano. Y que el Señor no lo entregó bajo nuestros pies. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo si ha sido entregado bajo nuestros pies? Porque eso es lo que hace él. Hace un terrorismo psicológico. Eso es lo que hace Satanás. Nos ataca psicológicamente para poder debilitarnos y para arrancar la palabra de Dios en nosotros. Todos seremos zarandeados.
Recuerda, y viene otro punto importante. ¿Recuerdas el caso de Job? El mismo caso. Satanás fue y pidió permiso a Dios para poder zarandear a Job, ¿sí o no? Y Dios le dijo, órale, dale. Aprende esto. Satanás no hace nada si Dios no se lo permite. El mismo caso de Job. Satanás fue a pedir permiso y Dios le dice, órale, ahí está Job, dale con Job. Y lo hizo. Y lo único que provocó es que de hacer un hombre justo, lo hizo ahora doblemente justo. Fue lo único que provocó. Dicen por ahí que, ¿cómo dicen? El tiro le salió por la culata. Le explotó en la cara a Satanás. Porque de querer hacerle un mal a Job, le hizo lo mejor que pudo haberle hecho Job. Porque Job, gracias a eso, después declara y decía, yo antes era de los del camino. Yo antes te había oído. Yo antes sabía que existía, estaba en el camino. Pero ahora, gracias a la zarandeada que me dio Satanás, ahora te conozco. Ahora doy fruto. Ahora sé quién eres. No tengas miedo, hermano. No tengas miedo. No tengas temor. No tengas miedo. Porque Dios va a hacer todo en ti para que tú seas bendecido y para que tú verdaderamente, hermano, puedas salir adelante de cualquier situación en específico. Satanás arranca esa palabra de Dios de nosotros. Satanás constantemente está buscando la forma de cómo arrancar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando él arranca la palabra de Dios, hay algo que se va de tu cabeza de inmediato. ¿Y sabes qué es? La promesa de Dios. La palabra de Dios trae promesas a tu vida. Cuando Satanás arranca la palabra, ¿qué crees que se lleva? Las promesas de Dios en tu vida. Y por lo tanto te sientes solo. ¿Y sabes qué hace Satanás cuando no tienes la palabra de Dios en tu vida? Es muy simple. La Biblia, ¿qué es para nosotros? Es nuestra espada. Cuando Satanás arranca la palabra de tu vida, ¿qué hace? Te desarma. Te desarma. Y eres presa fácil para Satanás en ese momento. Y en ese momento Satanás te da la zarandeada. Y te da la zarandeada, esa zarandeada que probablemente haga que te alejes de Dios y nunca más te acerques a Él. Porque tú se lo has permitido. Porque tú se lo permitiste. El objetivo de Satanás para zarandear a Pedro era que Pedro y todos los demás discípulos se esparcieran. El mensaje y todo lo que el ministerio de Dios, Jesús había hecho en ellos, se perdiera. Claro que Pedro después trata la situación de una manera diferente, ¿no? Nuestra confianza debe de estar en Dios, aun cuando sea la situación que sea. Nuestra confianza tiene que estar en Él. Así que una vez que nosotros estamos esperando para ser zarandeados, tenemos que entender nosotros que no podemos hacer mucho, hermanos, sino solamente ser zarandeados, confiar en Dios y por sobre todo, y esto guárdalo en tu corazón, hermano, no permitas que Satanás se robe la palabra de Dios en tu vida. No permitas que Satanás te quite la palabra de Dios, porque en el momento en el que te quita la palabra, te quita todo. Te desarma y te conviertes en presa fácil. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Ahora, dice la palabra de Dios en Proverbios 18:12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Antes del quebrantamiento, el corazón de Pedro tuvo que ser elevado. ¿De qué forma? Señor, ¿cómo crees? ¿Cómo crees, Señor? Tú pídeme, tú di pingüino y yo salto. Tú di lo que quieras y yo aquí hago lo que tú digas. Yo por ti, Señor, lo que tú quieras. El corazón del hombre se enaltece. El corazón del hombre se enaltece. Señor, ¿qué hago? Llego todos los días temprano a la iglesia.
estoy llorando, estoy ayunando, ¿qué más quieres de mí? Le dijo el joven a Jesús, he guardado los mandamientos desde que soy niño. Siempre, toda mi vida he guardado los mandamientos. ¿Qué más puedo hacer? Y Jesús le dijo, ok, está bien. Entonces, solamente una cosa bien sencilla y bien simple. Vende todo lo que tienes. Todo lo que tienes, véndelo y entrégalo a los pobres. Y en cuanto lo hagas, me sigues. Bueno, sí, sí, y se fue haciendo así poquito para atrás, se metió entre los arbustos y se escondió. Porque ahí estaba su corazón. Porque el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. El Señor sabía lo que había en el corazón de Pedro. El Señor sabía lo que había en el corazón de Pedro. ¿Y sabes qué? Era necesario que Pedro pasara por ese punto. Hace mucho tiempo yo les compartía un sermón y mi sermón habla de este punto de Pedro. Para Pedro ese fue el punto de quiebre. Ese fue el momento en donde Pedro, el que se exaltó, tenía que ser quebrantado y tenía que ser humillado. Es ese momento en el cual muchos de nosotros tenemos que pasar por ese proceso. Tenemos que pasar por ese punto en donde tenemos que ser quebrados. Porque de repente decimos, yo tengo tantos años en la iglesia, yo ya me la sé. Yo sé lo que dice la iglesia, la Biblia, la he leído de un lado para atrás y me la sé hasta de reversa. Sí, yo ya sé. Sí, yo me encargo. Sí, que quién sabe qué. ¿En serio? Tenemos que ser quebrantados, porque nos empezamos a apoyar en nuestra propia prudencia. Nos empezamos a apoyar en lo que nosotros creemos y conocemos. ¿Se acuerdan de cuando prediqué la serie de la negligencia de la experiencia? Todas esas situaciones que nos hacen sentirnos confiados, todas esas situaciones que nos hacen sentir que ya hicimos las cosas, que estamos haciendo las cosas bien porque las has hecho toda tu vida, toda tu vida, toda tu vida, toda tu vida. ¿Sabes hacerlo? Por tal motivo, ya no le pides a Dios. Y yo les doy el ejemplo y les daba siempre y les he dado ese ejemplo de cuando empecé a manejar yo. Cuando agarraba el carro de mi papá a escondidas y entonces lo agarraba y iba, Señor, por favor, ayúdame, que quién sabe qué, que no me pase nada, y me agarraba a la avenida y ya me metía otra vez rápido. Y bajaba a Dios con todos los clamores y oraciones que pudiera haber en ese momento. Pero ¿qué crees cuando aprendí a manejar? Me olvidé de ponerme en las manos de Dios, porque empecé a confiar en mí, porque empecé a confiar en mis habilidades, porque empecé a confiar en mi conocimiento. ¿Y qué crees? Eso nos pasa muy seguido a todos. Vas a pedir un trabajo, ese día ayunas, ese día llevas hasta la Biblia que nunca cargas, ese día hasta la metes ahí al portafolio, ¿no? Te dan el trabajo y hasta la mochila donde estaba la Biblia y la aventaste también. Porque eso pasa. Eso pasa. Porque como seres humanos estamos constantemente peleando en depender de nosotros y hacer a un lado a Dios. Y es lo que el Señor le está reclamando a su pueblo y le está diciendo, hey, te vas a dar cuenta que el haberte alejado de mí va a ser amargo. Y va a ser amargo, ¿sabes por qué? Porque Satanás te va a zarandear. Y en el momento en el que te zarandee Satanás, yo no voy a poder hacer mucho por ti. ¿Sabes por qué? Porque Satanás se metió en el corazón de Judas. ¿Y qué crees? Ese corazón no se pudo rescatar. No se pudo rescatar ese corazón. Pero pasó lo mismo con Pedro y ese corazón sí se pudo rescatar. Desgraciadamente, hay muchos que cuando hay bendición tendemos a olvidarnos de Dios. Cuando las cosas empiezan a estar bien, tendemos a dejar de orar y de ayunar como antes lo hacíamos. A mí me ha tocado, ¿cuántas personas? Yo sé que a ti también, pero a mí me ha tocado muchas personas que se han acercado a nosotros llorando porque tienen problemas, porque tienen necesidades, y les ayudas, empiezas a hablarles del mensaje, empiezas a decirles, las personas reciben, escuchan, pero de repente los problemas paran. ¿Y qué crees? Ya no vienen, se olvidan, porque su vida se resolvió. Porque su vida se resolvió.
Y eso sucede muy continuo, eso sucede continuamente. Pero hay algo que no podemos olvidar tú y yo, hermano. Hay algo que no podemos olvidar. Que la palabra de Dios dice en Juan 15, versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea que ¿cuál es la clave para poder dar fruto? Permanecer en él. ¿Sí o no? Vamos a ser zarandeados, pero la clave para poder pasar el proceso del zarandeo es permanecer en él, porque permaneciendo en él es como daremos fruto. No permitas que Satanás te robe la palabra de Dios en tu vida. La palabra de Dios en tu vida, no permitas que te lo robe. Ahora, no me acuerdo cómo se llama uno de los árboles, istle, no, uno de los árboles gruesos que están en Oaxaca. No sé si lo conocen, no es un arbolote. ¿Alguien sabe? Es un arbolote grande, viejo, que está en Oaxaca, creo en Oaxaca, no sé cómo se llama. ¿El tule? ¿Es el tule? ¿Es el tule? Es el tule. Es un árbol viejo y muy grande que está en Oaxaca. Y está así gordísimo, el tule. Muchas personas van y se toman fotos en el tule. ¿Por qué lo ves y dices, wow, y es viejísimo y es bonito y quién sabe qué más? ¿Qué pasará, qué pasaría en el momento en el que el tule sea desenterrado? ¿Qué va a suceder con el tule? Pero es el tule. ¿Qué va a pasar con el tule? Se seca. Pero es el tule. Pero es que es el árbol, o era el árbol más grande del mundo. Pero es que es el tule puede hacer lo que sea porque es el tule. No, se va a morir el tule. ¿Por qué? Porque fue separado del agua, fue separado de la tierra. Sus raíces fueron desenterradas. No importa que sea el árbol más grande, no importa que sea el árbol más frondoso, no importa que sea el árbol que haya dado más frutos. En el momento en el que te alejes de la vid, morirás. Amén. Así que no importa quién seas, no importa lo que tengas, no importa lo que hayas logrado. Si te alejas de la vid, morirás. Si estás en la vid, no importa quién seas, vivirás. No importa que solo tengas. ¿Han visto los que están en la calle que venden árboles de mandarina y quién sabe, y es un arbolito así, ya le ponen una mandarinota ahí? No importa que seas uno de esos. Si estás en la vid, florecerás. Si estás en la vid, darás fruto. Y tu fruto será increíble, tu fruto será hermoso, porque estás en la presencia de Dios, porque estás lleno de la presencia de Dios. Así que déjame decirte algo, hermano. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado. Y la verdad es que cada uno de nosotros tenemos que pasar por ese proceso de zarandeo. Cada uno de nosotros tenemos que pasar por ese proceso de ser quebrados y de ser molidos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra, antes de ser honrado, viene el abatimiento. Para poder ser levantado tienes que ser quebrado. ¿Alguien que se cae? No. Para poder levantar a alguien, ¿qué tiene que suceder primero? Pues tiene que caerse, ¿no? Si no, ¿cómo lo levantamos? ¿Quieres que Dios te levante? Tenemos que ser quebrados. Tenemos que ser moldeados, tenemos que ser zarandeados. Y es por eso, hermano, que cuando Satanás viene y le dice al Señor, hey, déjame zarandearlos, Dios dice, adelante, adelante. Porque el que confía en mí, el que está en la vid, vivirá. El que permanece en mí, vivirá. El que está en mí, vivirá. Y esa es la promesa que tenemos tú y yo de parte de Dios. Si tú permaneces en Él, si tú estás en Él, vivirás. La bendición de Dios vendrá sobre tu vida. Así que lo único que necesitamos tú y yo es
conectarnos con Dios. Conectarnos con Dios. Ahora, hermano, esa frase de ¿qué tienes con Egipto? Aún el Señor ahorita diciéndonos ahorita ahí, deja de coquetear con Egipto. Deja de coquetear con Egipto. Mira, en la sala de espera puedes estar 5 minutos o puedes pasarte años en la sala de espera. Puedes pasarte años ahí. Al final depende de nosotros. Depende de nosotros. Solo no te olvides que Dios siempre quiere y busca lo mejor para ti. Que esta palabra que yo te acabo de dar en este momento sea vida en ti. No permitas que Satanás te la arranque. No permitas que Satanás se la lleve. Porque si esta palabra empieza a transformar en tu corazón, lo que va a suceder, hermano, es que vas a dejar de estar en el camino y empezarás a dar fruto. Empezarás a dar fruto. Porque eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y yo quiero invitarte, hermano, a que analices y examines esas cosas, esas situaciones con las que constantemente estás luchando y estás peleando y estás batallando, con las que constantemente estás peleando directamente con Dios, de si le dejas o no le dejas a Dios hacer las cosas, de si permites o no permites que Dios haga las cosas en tu vida, de si confías o no confías en Dios. Recuerda que todo lo que pasa está en las manos y en la voluntad de Dios. Deja de pelear contra Él. Deja de pelear con Él. Satanás ha pedido permiso para zarandearnos. Pero tú no estás solo. No estás solo. Dios está contigo y Dios ha estado contigo en cada momento. Padre, estamos delante de ti, Señor Jesús, dándote gracias, mi Dios, por tu misericordia y por tu amor. Padre, hoy en este momento, Señor Jesús, reconocemos, mi Dios, esa deficiencia con la cual a veces hemos estado delante de ti. Esa deficiencia, Señor Jesús, con la cual a veces nos detenemos y nos hacemos hacia atrás. Ese miedo, Padre, o esa soberbia aún con la que a veces vivimos. Hoy quiero pedirte, mi Dios, que nos perdones. Hoy quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú nos perdones y que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, para que este corazón sea quebrantado, para que este corazón sea transformado, para que este corazón sea revolucionado, mi Dios, y podamos ser cristianos, hijos tuyos, mi Dios, que dan fruto. Que dan fruto, que constantemente están dando fruto, y hay crecimiento en nosotros. Hoy quiero pedir una cobertura sobrenatural en la iglesia, mi Dios, que tu Espíritu Santo venga en este momento, que proteja nuestros corazones, mi Dios, que todo dardo de Satanás que quiera poner en contra de nosotros para llevarse la palabra, para robarse esas promesas, hoy en el nombre de Jesús, Padre, declaramos que no llega a tus hijos y que hay una cobertura especial, mi Dios. Que hay una bendición sobrenatural sobre tus hijos, sobre tu iglesia, Padre. Hoy queremos presentarnos a ti, mi Dios, más allá, Señor, de cualquier domingo, cualquier otro día que hayamos venido, sino verdaderamente con la convicción, mi Dios, de que tú eres un Dios real, de que tú eres un Dios vivo, de que tú nos amas y de que independientemente de cuál sea la situación, tú estarás ahí. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor, mi Dios. Yo te pido, mi Dios, que tú cubras nuestros corazones. Que tú cubras nuestros corazones, Padre. Que tu presencia sea revelada, que tu visión sea revelada a nosotros, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos seguir firmes hacia la meta, firmes hacia el camino que tú has trazado para nosotros. Y que esos ministerios, Dios, exploten. Que esos ministerios, Padre, crezcan. Que esos ministerios se reproduzcan. Que esos ministerios se multipliquen, Señor. Para que verdaderamente, Padre, como iglesia podamos cumplir la misión que tú nos has mandado a hacer. Te damos la gloria y la honra, mi Dios. Y te damos gracias, Padre. Amén, Señor Jesús. Y gracias.